Se sugiere que el papado es algo fuertemente respaldado. A ver, si por papado se refiere al obispado de Roma, sin duda, hay evidencia histórica de que el patriarca de Roma, el obispo de Roma, era un papa, como eran papas todos los demás. Si por papado él me habla de la infalibilidad, él me habla, por ejemplo, de la supremacía papal, él me habla, por ejemplo, del ultramontanismo, del césaropapismo, definitivamente no. Entonces lo que yo creo con estas personas es que hacen un análisis de la historia. Leen, por ejemplo, algunos documentos históricos donde se habla justamente del papado, del del obispo de Roma, y lo asocian con el papado actual. Pero es que hay una diferencia diametral, diametral. Miren, voy a utilizar este libro de Abbe Huete. Él tiene uno de los mejores libros, él tiene uno de los mejores libros contra el papado. Es ortodoxo. Sus libros están llenos de referencias a los cánones, a los concilios, a las encíclicas, a los padres, a las escrituras. Es uno de los más grandes defensores contra el papado. Obviamente no es esos eruditos de aquí de Occidente, no. Es un obispo ortodoxo. Y él nos va a hablar de un testigo, que es un papa. Pero antes de eso, quiero mostrarles las visiones que han existido en cuanto al obispo de Roma. Una visión que ha existido es el montanismo, el ultramontanismo. ¿A qué se refiere la palabra ultramontanismo? Hace referencia a un tipo de doctrina sobre la relación que debe mediar entre la Iglesia Católica y los gobiernos civiles y espirituales. Los ultramontanistas afirman la supremacía espiritual y jurisdiccional del Papa sobre, no solo sobre el poder político y por siguiente la subordinación de la autoridad civil a la autoridad eclesiástica. Los ultramontanistas dicen todo mundo, poderes civiles y espirituales tienen que estar sujetos al Papa de Roma. ¿Dónde vemos esto? En la Bula Unam Santam de Bonifacio VIII, que decía básicamente que quien no estuviese sujeto al Papa de Roma no podía ser salvo. Esta visión, obviamente, del papado ultramontanista difiere muchísimo de la visión del obispo de Roma en sus inicios. Por lo tanto, tenemos que decir que esta visión del papado, que a lo mejor Cameron Bertucci piensa que se encuentra en los primeros siglos, es la misma que se encuentra acá en el siglo XXI. Es totalmente falso. No es así. Entonces yo puedo comprender que muchas personas sinceras digan, es que yo leí la historia y encontré que en los primeros siglos existía un papa en Roma. Sin duda, podemos estar de acuerdo con ustedes, como existía un papa en Constantinopla y otro en Alejandría y otro en Jerusalén y otro en Antioquía. Sin duda. Lo que tú no vas a encontrar es el ultramontanismo que luego tienes que defender. Tú no vas a encontrar la infalibilidad papal. Tú no vas a encontrar la jurisdicción o la supremacía papal sobre los poderes civiles y los poderes eclesiásticos. No lo vas a encontrar. Y ahí es donde caen en un error, porque pasan de ofrecernos evidencia de la existencia de un obispo en Roma a querer defender con las escrituras y la historia su ultramontanismo, su supremacía papal y su infalibilidad. Eso no se encuentra. Y creo que ese es el error, ¿no? Tú puedes tener una visión muy elevada del obispo de Roma, ¿no? Puedes considerarlo como fiel oficio realmente de lo que fueron los apóstoles al inicio, si quieres, ¿no? Se puede encontrar seguramente esta deferencia al apóstol Pedro en las escrituras, sin duda. Lo que tú no encuentras es al apóstol Pedro gobernando todo un país, haciéndose con los estados pontificios, falsificando documentos, declarándose a sí mismo infalible. No lo vas a encontrar, por ejemplo, tampoco diciendo que si no te sujetas a él no eres salvo, porque esto procede del ultramontanismo. El ultramontanismo, que se gestó muy fuerte en el Concilio Vaticano I con la infalibilidad papal, es esta visión que se tiene del Papa que parecía el césaropapismo. ¿Qué es el césaropapismo? Que el Papa viene básicamente a tomar la postura que tenía el César en la época del esplendor de Roma, ¿no? Entonces va a ser la tendencia opuesta al galicanismo, que propone el desarrollo de una iglesia nacional independiente de Roma. ¿Quién, por ejemplo, es galicanista? Se puede decir que Picasa, el libro que estamos llevando en el curso de los padres de la iglesia, la patrística de Picasa, él es sacerdote católico, pero tuvo que dar sus credenciales. ¿Por qué? Porque él consideraba que Roma no debe tener un país, un lugar desde donde gobierne a todas las iglesias, sino que se debe insertar en la dinámica natural de la sociedad, ¿no? Entonces, a esta también se le oponía el episcopalismo, ¿no? Por ejemplo, la iglesia metodista es episcopal, la iglesia anglicana es episcopal, que defiende la primacía de los obispos sobre el papa. Se trata de una doctrina parecida a la del llamado césaropapismo, donde el César vendría a ser el sumo pontífice. Y entonces cuando los católicos me dicen, mira, es que yo leí a Ireneo, yo leí a Ignacio de Antioquía, y ahí me encontré con el Papa,
Yo les voy a decir, sin duda, lo que tú no te encontraste es el ultramontanismo que quieres asociar del siglo I al siglo XXI. Porque ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el siglo IV, ni en el siglo V, ni en el siglo VI, VII, VIII, IX y X, en ninguno de esos siglos vas a encontrar a un papa reinando sobre las iglesias de su alrededor. Ni tampoco vas a encontrar un papa que pida que el gobierno civil se someta a él. Porque el propio Jesucristo, nuestro Señor, dijo, entre vosotros no será así. El que quiera ser el más grande, sirva a todos. ¿Sí? Hablando justamente de la humildad y la sencillez que debe primar en la iglesia en sus representantes. De las disposiciones que Pablo tiene para el obispado, 10 son de carácter moral. No pendenciero, no avaro, apto para enseñar. Entonces, cuando hablamos del papado, tenemos que decir que, sin duda, hay un papado en Roma, hay un obispo en Roma. Eso no se puede negar por la historia. Lo que no podemos decir es que ese papa y ese papado que ha ido evolucionando y que ha ido en esa megalomanía y en ese egocentrismo, adjudicándose y arrogándose poderes, títulos y demás, ya no se puede corresponder con ese obispado que existió en los primeros siglos. Creo que está muy claro. Ahora sí, vamos a invocar al testigo de un papa. ¿Cuál papa? Gregorio Magno. Gregorio Magno fue uno de los 4 grandes papas, uno de los 4 grandes pensadores, doctores que ha tenido la Iglesia Católica. ¿Sí? Gregorio Magno va a hacer una reforma fuertísima en la Iglesia Católica. Fue el 64º papa de la Iglesia. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia Latina. Junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Este papa está en contra del papado actual. Por eso yo les digo, si ustedes van a la historia, sin duda encuentran el papado de Roma. No encuentran el papado como único en Roma, porque había papas en todas partes. Papa era un término de cariño, padre. Este papa demuestra que el papado ha ido evolucionando para mal. Y que el papado de hoy, si Cameron Bertucci me quiere decir a mí, o Scott Hahn me quiere decir a mí, que el papa de hoy es el mismo papa de hace 2000 años, está mal, está totalmente errado. Y la prueba de esto es el propio Papa Gregorio Magno, que refuta el papado de hoy, y se los voy a mostrar. Miren, en los tiempos de la Pentarquia, ¿qué es la Pentarquia? Cuando existían los 5 patriarcados, el patriarca de Constantinopla o papa de Constantinopla, el patriarca de Jerusalén o papa de Jerusalén, el patriarca de Alejandría o el papa de Alejandría, el patriarca de Antioquía o el papa de Antioquía y el patriarca de Roma o el papa de Roma, todas las cuestiones se dirimían en concilios. Algunas no, algunas se solucionaban a través de cartas y correspondencia entre ellos mismos. Por ejemplo, si surgió un problema en la iglesia de Antioquía, de inmediato surgía la correspondencia a través de los diáconos o los representantes para solucionar el problema. Y si el problema era muy grande, se convocaba un concilio, como el asunto de la Trinidad, el concilio de Nicea, ¿no? Bien, surgió un problema aquí. Surgió un problema en el tiempo de Gregorio Magno. Y el problema es que el papa de Constantinopla, Juan de Constantinopla, se levantó un día, convirtió al emperador de Constantinopla lo convirtió al cristianismo, y una vez que lo convirtió al cristianismo, lo convenció para que el emperador le diese el título a Juan de Constantinopla de obispo universal. Recuerden ustedes que uno de los títulos que se arroga el Papa de Roma en la actualidad no solamente es infalible, doctor de la Iglesia, obispo universal, vicario de Cristo, entre otras muchas barbaridades. Uno de ellos es justamente obispo universal. Bueno, pues uno de los que se arrogó ese título antes que los papas de Roma fue Juan de Constantinopla, quien se llamó a sí mismo obispo universal. Esto obviamente causó un impacto en todas las sedes, en Roma, en Jerusalén, en Antioquía y en Alejandría, de manera que empezó rápido a circular la correspondencia de qué estaba pasando y se dieron cuenta de que Juan de Constantinopla había convencido al emperador de que el emperador le diera el título. Y como el emperador era el papas fritas, acuérdense que ellos eran los que convocaban los concilios, pues no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué hace Gregorio Magno? Si Gregorio Magno, escúcheme bien, hubiese sido el papa infalible en ese entonces, se hubiera creado una división en la iglesia, se hubiera excomulgado a Juan de Constantinopla. Pero Gregorio no era ningún infalible. Gregorio no tenía más poder que el de las otras sedes. Entonces, ¿qué sucedió?
lo que sucedió es que le envía una carta a Juan de Constantinopla. Y aquí está la carta que tomé justamente del libro que les acabo de mostrar, que es este, el papado moderno, que no tiene nada que ver con el papado antiguo. Y en la carta, Gregorio, el papa de Roma, le escribe al papa Juan de Constantinopla y mire las palabras que le dice. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia Universal? ¿Qué le dirás en el juicio final tú, que por tu título universal quieres someter a todos sus miembros, pero que no es lo que tiene el Papa de Roma? ¿Que no es lo que el Papa de Roma se arroga en la actualidad? ¿Y por qué Gregorio Magno, el Papa, en el siglo VII no lo acepta? Siglo VII. Todo lo contrario, rechaza que alguien pueda ser llamado obispo de Roma, obispo universal. Le dice, ¿quién es la cabeza de la Iglesia Universal? ¿No dicen los romanos que es el Papa? Por eso, señores, esto es ultramontanismo. El ultramontanismo no tiene nada que ver con el papado en la antigüedad. Las ideas del Papa actual y que han ido evolucionando en torno al Papa son corruptas, son herejías. Uno ya no puede tener una visión favorable del papado. Ya no se puede. Así que note lo que le dice el Papa Gregorio de Roma al Papa Juan de Constantinopla. Le dice, ¿a quién, os ruego, decidme, a quién imitáis con este perverso título? Sino aquel que, despreciando las legiones de ángeles que eran sus compañeros, se esforzaba en ascender a la cumbre para no someterse a nadie y ser solo por encima de todos los demás, quien dice, subiré al cielo, alzaré mi trono sobre las estrellas del cielo, colocaré mi asiento en las montañas de la alianza, en las laderas del viento ligero, subiré por encima de las nubes, seré como el Altísimo. Lo que está diciendo acá Gregorio es, al utilizar el título de patriarca universal, te estás igualando a Satanás. Y no es un título que utiliza hoy el obispo de Roma, el Papa de Roma no es un título que utiliza, vicario de Cristo, maestro universal, maestro de las almas, cabeza de la iglesia. Y mire lo que le decía el Papa Gregorio al Papa Juan de Constantinopla, este título profano y perverso procede de Satanás. Así que si Cameron Bertucci viene y me dice, yo encontré el papado en la historia, no, tú no encontraste el papado en la historia. Tú encontraste que existía un obispo en Roma, al que los demás se referían a él como papa. Pero de ahí a decirme que ese papa es el mismo oficio que se usa hoy en Roma, jamás, jamás. Pero no solamente le escribió al Papa de Roma, le escribió a toda la pentarquia, Gregorio. A toda la pentarquia. Mire lo que sigue diciendo la carta que le envió a Juan de Constantinopla. ¿Qué dirás, querido hermano, ante el terrible juicio que está por venir? Tú, que deseas no solo ser llamado Padre, sino Padre universal del mundo. ¿Pero qué estás diciendo, Gregorio? Si así es como se hace llamar el Papa el día de hoy, el Papa de Roma. ¿Estaría de acuerdo, Gregorio, con los papas actuales, hermanos? ¿Estaría de acuerdo el Papa Gregorio en el siglo VII con los papas actuales que hoy no solamente se declaran maestros universales, sino infalibles? ¿Sino vicarios de Cristo? ¿Sino sumos pontífices? ¿Cómo puedo yo tener una visión positiva del papado viendo que el papado se ha convertido en el trono del anticristo, que usurpa el lugar de Dios, que se llama guía y vicario del Señor, cuando ese papel le corresponde al Espíritu Santo? ¿Cómo podría yo sujetarme a ese hombre corrupto? ¿No dice la Biblia, no dice nuestro Señor que si dos ciegos van caminando juntos, los dos caerán en el hoyo? Si yo me someto a ese hombre que hoy se arroga el título de infalible, de vicario de Cristo, de sumo pontífice, ¿no es cierto que iré al hoyo junto con él? Pues él, estando ciego de no ver que esos títulos arrogantes no proceden de Dios, que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo yo voy a sujetarme a ese hombre que en la cabeza lleva una corona, una mitra, que se sienta en un trono, que se hace llamar sumo pontífice? ¿Cómo podría? Y miren lo que le dice el Papa Gregorio a Juan de Constantinopla. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿No sabes al juicio terrible que te estás exponiendo al ser llamado Padre Universal? Así que tenga cuidado con las malas sugerencias, le dice Gregorio. Huye de todo consejo de escándalo. Es necesario, es cierto, que se produzcan escándalos, pero sin embargo hay de aquel por quien viene el escándalo. Entonces a veces nos dicen, ustedes se dividieron. Sin duda, hay divisiones que son inevitables. Y ya Dios, que es justo juez y que juzga con justo juicio, se dará cuenta que la división que se dio entre ustedes y nosotros, si era necesaria o no era necesaria.
porque ustedes con toda su corruptela, habiendo encumbrado a ese hombre que llaman sucesor de Pedro, casi a la altura de Dios, y a esa mujer que llaman María, casi a la altura de una diosa, ¿cómo pudiéramos seguirlos y estar sujetos a ustedes? Hay errores en el protestantismo, sin duda, pero que hay errores en el protestantismo no se sigue que ustedes estén bien. Así que Dios juzgará correctamente si nuestra división estuvo justificada, porque la Biblia dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que estén aprobados. Y si tu papa es corrupto y está desaprobado, obviamente quien no esté sujeto al papa está aprobado. Por lo tanto, el propio Gregorio Magno, que era papa de tu iglesia, estaría en contra hoy de tu papado como católico. Note lo que sigue diciendo. Os habéis olvidado, pues, de esta palabra de la verdad. Al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, le conviene que le cuelguen al cuello una piedra de molino y que le sumerjan en lo profundo. Eso dice el Papa Gregorio, de alguien que intentó solamente llamarse patriarca universal. ¿Qué diría el Papa Gregorio hoy de los que no solo se llaman patriarcas universales, sino infalibles, sino sumos pontífices, sino maestros de las almas y tantos otros títulos como vicario de Cristo, que es una blasfemia? ¿Qué diría Gregorio hoy? Se arrancaría las vestiduras papales, ¿no? Así que miren lo que dice, este tipo de títulos, dice Gregorio, escandalizan a la iglesia. Escandalizan a la iglesia. Y si un título escandaliza a la iglesia, no estaba justificado tanto Martín Lutero como todos nosotros en decir, esto es un escándalo. Y por eso nosotros decimos que quien propició tanto la reforma como el cisma de Oriente fue el propio Papa. Y ahí tienen cuántas veces la Iglesia Oriente pidió al obispo de Roma que se convocara un concilio y ellos, en vez de ceder, le dieron más poder a su papa, ultramontanos. ¿Qué hicieron? Lo llamaron infalible. ¿Cómo se podría tener un acuerdo entre la Iglesia Católica y el mundo cristiano, siendo que ellos declaran a su papa casi un dios? No se podría, hermanos. Pero sigo leyendo, saquen ustedes sus propias conclusiones. Sigo leyendo. Está escrito, el amor no busca lo que no le pertenece, y aquí vuestra fraternidad se arroga el bien de los demás. También está escrito, honraos unos a otros, y tú buscas quitar el honor a todos, queriendo usurparlo ilícitamente solo para ti. ¿Qué has hecho, querido hermano, con este oráculo? Ten para con todos esta paz, esta caridad sin la cual nadie verá a Dios, y este otro, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué está diciéndole el Papa Gregorio? No estoy citando a Lutero, estoy citando al Papa Gregorio Magno. No estoy citando a Lutero, estoy citando a sus propios papas, para que ustedes como católicos se den cuenta de que el Papa que siguen hoy, ese es un hijo del diablo. Esa es la realidad. Porque si ellos fueran hijos de Cristo y conocieran a Cristo y siguieran la doctrina de Cristo, no aceptarían sobre ellos ese oficio. Porque ese oficio corrupto, ese oficio malvado, de llamarse a sí mismos vicarios, sumos pontífices y patrones de la iglesia y patriarcas de la iglesia universal, ni siquiera Cristo cuando estuvo en la carne los tomó para sí. Ni siquiera Cristo, quien siendo hijo del Dios Altísimo, se humilló hasta la muerte de cruz y no tuvo a bien aferrarse a su gloria. Así que sus propios papas les demostrarían que esta es una corrupción. A lo que ha llegado la Iglesia Católica en el día de hoy es una corrupción. Entonces, por eso yo a veces les digo, estos católicos que se convierten al catolicismo, ¿no? Como Santiago, como San en Excelsis, se convierten leyendo escritos de hace 2000 años y piensan que esos escritos representan a la iglesia en la que están hoy inmersos. Esta iglesia en la que están hoy inmersos no representa para nada a la iglesia del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo, donde el Papa todavía no se llamaba a sí mismo patriarca universal. Aquí tenemos escritos del siglo VII, donde el Papa Gregorio Magno está peleando para que uno de los patriarcas de la Pentarquia no se arrogue ese título, porque dice que este título escandaliza a la cristiandad. ¿Ha cuidado la Iglesia Católica al rebaño que dice pastorear? ¿Cómo la puede haber cuidado si ha puesto sobre su Papa y su soberano todos estos títulos ridículos que apartan a unos de otros y los llenan de escándalo? Pero seguimos. Por lo tanto, en esta primera carta encontramos 6 cosas, ¿no? Encontramos que la autoridad eclesiástica no residía en el Papa de Roma, porque si el Papa de Roma hubiera sido infalible, si el Papa de Roma hubiera sido sumo pontífice y patriarca universal, Gregorio hubiera dicho, yo soy el patriarca universal, no tú. Gregorio hubiera dicho, yo soy el infalible.
Pero noten cómo el propio obispo de Roma, el propio papa de Roma, le ruega con amor al patriarca de Constantinopla de que no introduzca división en la iglesia poniéndose títulos que no le competen, lo cual demuestra que en los primeros siglos era evidente que las cosas se solucionaban de forma episcopal, en conjunto, no por un hombre. Número 2, que no era su causa particular la que defendía contra Juan de Constantinopla, sino de toda la iglesia. Es decir, al estar actuando así, Gregorio Magno lo que estaba haciendo es defender no a Roma, sino a toda la iglesia. Estaba defendiendo a toda la iglesia. Porque si él se llamaba patriarca universal, estaba defenestando a los demás patriarcas, y Gregorio era uno de ellos. Número 3, que no tenía derecho a juzgar por sí mismo esta causa y que debía remitirla a la iglesia. Es decir, él no podía tomar títulos para sí mismo sin que la iglesia estuviese de acuerdo, porque todo se definía justamente en concilios. Número 4, que el título de obispo universal era contrario a la palabra de Dios. Fíjense, el título de obispo universal, dice Gregorio, el Papa Gregorio, es contrario a la palabra de Dios. ¿Qué diría el Papa Gregorio de vicario de Cristo, de infalible, de sumo pontífice, de todas esas barbaridades que hoy los católicos le arrogan a su Papa? Así que cuando uno me dice, yo me hice católico como Cameron Bertucci porque investigué el papado, ¡qué decepción! Porque al que estás tú siguiendo en el día de hoy no se parece nada a este Papa, por ejemplo, Gregorio Magno. Estás siguiendo un oficio que se ha ido transformando a través de los siglos y se ha vuelto demoníaco, yendo contrario a la palabra de Dios, como dice Gregorio Magno aquí, el Papa, yendo contrario al Espíritu Santo, yendo contrario a la dignidad de los demás patriarcas, yendo contrario a la humildad y a la sencillez que debe profesar todo aquel que dice seguir a Cristo. Número 5. Que el título de obispo universal es contra la palabra de Dios, soberbio, criminal, estúpido e inepto, palabras de Gregorio. Que ningún obispo, a pesar de la elevación de su rango en la jerarquía eclesiástica, puede pretender autoridad universal sin infringir los derechos de todo el episcopado. Todos nosotros somos iguales. Y es que esta lucha ya se había gestado en los tiempos de Jesús y sus apóstoles. ¿Quién de nosotros, dijeron los apóstoles, es el mayor? Esta lucha ya se había gestado en los tiempos. Ninguno, dijo Jesús, ninguno de ustedes es el mayor. Que quiera ser el mayor, sirva a todos. Que está hablando de la humildad, de la sencillez. Porque cuando tuvieron la última cena, él, siendo el Hijo de Dios, les lavó los pies sucios. Un trabajo que pertenecía al esclavo. Les lavó sus pies, se los secó con una toalla, mostrándoles el signo supremo de la humildad, para que ninguno de ellos anduviese peleando diciendo yo soy el mayor. Pero acá tenemos las guerras entre la iglesia, pero tenemos el testimonio de un papa que dice, nadie puede tener una autoridad universal sobre nadie, somos hermanos todos, descendemos de los apóstoles, el episcopado nos pertenece a todos. Y número 6, que ningún obispo de la iglesia puede pretender ser padre de todos los cristianos sin atribuirse un título contrario al evangelio, soberbio, estúpido y criminal. ¿Cómo puede hoy alguien decirme que se hace católico porque se convenció por el papado? Pero si el papado en sí mismo es la epítome, la corrupción suprema del cristianismo occidental, de tal forma que no podemos unirnos los cristianos en el mundo a causa de ese hombre de pecado que está usurpando el trono de Dios, que dirige a la iglesia con títulos pomposos y arrogancia que ni siquiera Cristo tomó para sí. ¿Cómo pudiéramos unirnos? Así que si nos culpan de la disidencia, si nos culpan de la división, los culpables son ustedes. Pues es necesario que haya divisiones. ¿Cómo pudiéramos seguir a ese hombre de pecado? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? No podríamos. Así que es preciso que si ustedes quieren juzgarnos a nosotros como ovejas sin pastor, nosotros nos remitamos a decir que el pastor de nuestras almas es Cristo. Y que si no tenemos pastor es a causa de ustedes, ¿no? Porque ustedes decidieron meter todas estas banalidades en la iglesia y gracias a Dios, Dios nos libró de ellas. Bien, aquí le manda una carta Gregorio al diácono porque Juan no le respondía. Y las respuestas que daba Juan era que Gregorio tenía envidia porque el emperador lo había nombrado a él obispo universal, el muy astuto, el muy pilluelo. Y entonces le manda una carta al diácono Sabiniano, era el diácono de la diócesis de Constantinopla, y mire lo que dice. ¿Quién es aquel que contrariamente a los preceptos del Evangelio, a los decretos de los cánones? ¿Cuáles decretos? Ahorita se los voy a leer.
tiene la presunción de usurpar un nuevo título. Ojalá hubiera uno solo que sin querer menospreciar a los demás quisiera ser universal. Lo que está diciendo acá Gregorio es, en el momento que te pones el título universal, nos desprecias a todos nosotros, que también seguimos a Cristo. Y no hace eso el Papa de Roma, hermanos. Entonces el problema de los apologistas católicos es que cuando quieren defender el supuesto papado, se nos van al primer siglo para defenderlo, pero no se comprometen con toda la corrupción y con toda la barbarie que ha introducido la Iglesia Católica Occidental a la figura del Papa, al oficio del Papa. ¿Cómo podría yo, por amor a mi Cristo, llamar a un hombre infalible? ¿Cómo pudiera yo, por amor a mi Cristo que se humilló, que siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo, cómo podría yo después de eso llamar a un hombre sumo pontífice y vicario de Cristo? No podría. No podría por nada del mundo. Así que juzgue Dios, que es justo juez, si nuestra causa vale la pena sostenerla y mantenerla. Porque jamás me podría yo sujetar a este hombre de pecado, que ha usurpado para sí títulos que ni sus propios papas hubieran aceptado. Lo cual demuestra que la arrogancia, la avaricia y otras cosas que Pablo dijo que en los obispos no deberían existir, los papas de Roma a través de los siglos no les han importado. No les ha importado. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero ustedes tienen pastores que hacen esto y que hacen aquello. Ninguno de nuestros pastores, hasta donde yo sepa, no sé si los tuyos, hermano, ninguno de nuestros pastores se ha llamado a sí mismo obispo universal. Ninguno. En la iglesia metodista hay obispos y ninguno de mis obispos se ha llamado obispo universal, o vicario de Cristo, o sumo pontífice. Todo lo contrario. Así que todas las palabras ociosas que salen de la boca de los hombres, de ellas darán cuenta en el último día. Juzgue Dios entre ellos y nosotros si es correcta mantener nuestra causa, aun con sus errores y sus debilidades, porque ninguno de nosotros nos declaramos infalibles y perfectos. Juzgue Dios nuestra causa, que así como el Señor le dijo, tengo esto a tu favor, le dijo a las iglesias de Apocalipsis, que rechazas la doctrina de los nicolaitas. Esto es a tu favor. Juzgue el Señor nuestra causa. Si la iglesia evangélica y protestante no tiene a su favor el no seguir a este hombre de pecado y a este demonio, que se ha levantado en la casa de Dios y por siglos la ha gobernado, atribuyéndose cada vez más poderes hasta el punto de falsificar documentos para hacerse con un país entero, como fueron los estados pontificios. Juzgue Dios entre ellos y nosotros. Y ahora que estamos en la época de la Reforma, creo que nos podemos sentir orgullosos de que gracias a Dios hubo hombres que dijeron basta. Basta con esta megalomanía, basta con este egocentrismo, basta con estas mentiras, ¿no? Pero vamos a seguir porque las cartas fueron muchas. Esto es lo que le decía Gregorio al diácono Sabiniano. Por tanto, dice, debe ceder a la orden del piadosísimo Señor. ¿Por qué Gregorio no le hablaba como infalible, como padre de la iglesia? ¿Por qué Gregorio no decía, yo soy el sumo pontífice y tú te vas a someter? Porque no lo era, porque hasta el siglo VII eso no existía. Note cómo le ruega, invocando al Señor. Le dice, por tanto debe ceder a la orden del piadosísimo Señor, quien rehúsa la obediencia a los preceptos canónicos. ¿Cuáles preceptos? Pues los que se habían establecido en el Concilio de Nicea. Canon sexto. Debemos reprimir a todo aquel que insulta a la Santa Iglesia Universal. ¿Por qué no dijo ahí Gregorio a la Santa Iglesia Católica, del cual yo soy el patriarca infalible? Porque no existía eso. Que se envanece de corazón, que quiere disfrutar de un título que lo distinga de los demás. Ay, querido Gregorio, si estuvieses vivo. A veces yo pienso, hermanos, si Pablo estuviese vivo en nuestros días, si Pablo viese en lo que se ha convertido la Iglesia Occidental, imagina un momento que Pablo se levantara de la tumba y viese en lo que se ha convertido la Iglesia Occidental. Querido Gregorio, si estuvieses vivo y vieses en lo que se ha convertido tu sucesor, te morías nuevamente. Si un título como universal causó tanta revolución en el siglo VII de uno de tus hermanos, que era el patriarca de Constantinopla, ¿qué harías si volvieses a vivir y vieras todos los títulos que tiene hoy tu sucesor? Y que, no obstante, está llevando a gente hacia esa perdición y escándalo.
Por ello, cuando yo leo Apocalipsis, hermano, y veo que Juan se sorprende cuando ve esa gran ramera, yo no tengo dudas de que Juan vio a la iglesia occidental. Juan vio a la iglesia occidental en lo que se convirtió. La que se volvió la sede que diseminó el evangelio porque era el centro político, cultural y espiritual del Mediterráneo como Roma, en lo que se convirtió. Y no estamos invocando a Lutero, ni estamos invocando a Calvino, ni estamos teniendo prejuicios contra la iglesia. Estamos invocando a sus propios papas, que si estos papas estuviesen vivos como Gregorio Magno, ellos no pudieran ser católicos. No podrían. Así que imagine usted los católicos que sabiendo todo esto, dicen, no importa, yo voy a defender la supremacía papal, voy a defender que es vicario de Cristo, voy a defender la infalibilidad. Dios mío, te estás condenando junto con ese hombre de pecado. Allá tú si quieres hacer eso, ¿no? Probablemente tengas un prejuicio muy grande contra el protestantismo, pero créeme, nuestra causa es justa. No perfecta, pero justa. Y Dios, que es bueno, juzgará correctamente nuestra causa. Porque por lo menos, reconocemos nuestros errores. Algo que nunca vas a ver en la iglesia de Roma. Así que todos esos pastores, todos esos líderes, sigan adelante. Dios juzgará nuestra causa. No tengan miedo. Que el Papa, que los obispos, ni el infierno, nada. El Dios que es justo juzgará con justo juicio. Juzgará con justo juicio nuestra causa. Y la causa de la Reforma Protestante no solo era necesaria, según lo estipulado en la Escritura, de que es necesario que entre vosotros haya divisiones. ¿Por qué? Pues porque esta gente se trastornó. Y más allá de eso, no se detuvieron. Porque la Reforma Protestante es del siglo XVI. Pero estos hombres se declararon infalibles en el siglo XIX, lo cual demuestra que nunca ha habido un arrepentimiento de parte de ellos de atraer nuevamente a las almas a su seno y a sus ovejas, dándose ahora sí golpes de pecho diciendo, la hemos regado, la hemos catejeteado. Todo lo contrario. En su soberbia, en su egocentrismo, se han puesto más títulos y se han adjudicado más poderes. Bien, les voy a mostrar esta que le mandó el Papa Gregorio a Eulogio, Papa Alejandría, el patriarca Alejandría. Para quien diga, no, es que el Papa era el Supremo. No, aquí tenemos a un Papa escribiéndole a todos sus hermanos en la Pentarquia, ¿no? Ya le escribió a Juan de Constantinopla, ahora le escribe al Papa Alejandría, que se llama Eulogio. Mire lo que le dice. Por eso debemos orar mucho, dice Gregorio. Debemos dirigir continuas oraciones a Dios Todopoderoso para que aparte el error del espíritu de nuestro hermano. Bien. Por eso debemos orar mucho, debemos dirigir continuas oraciones a Dios Todopoderoso para que aparte del error el espíritu de nuestro hermano, que quite de la unidad y de la humildad de su iglesia este mal de soberbia y angustia. Híjole, si Gregorio estuviese vivo, ¿no diría eso mismo del Papa? ¿Cómo te vas a hacer católico leyendo patrística, leyendo la historia? No se puede, no se puede. Incluso si encontrás los atisbos de un supuesto obispado en Roma, no puedes seguir a Roma. La Roma de hoy es corrupta. La Roma de hoy se ha pervertido. La Roma de hoy no sigue los preceptos que fueron sanos en algunos siglos, ¿no? No puedes. Vamos a suponer que Gregorio, en vez de estarle escribiendo aquí al Papa Alejandría, le está escribiendo a Francisco el día de hoy. Y lo leemos así. Por eso debemos orar mucho. Debemos dirigir continuas oraciones a Dios Todopoderoso para que aparte el error del espíritu de nuestro hermano, que quite de la unidad y de la humildad de su iglesia este mal de soberbia y angustia. Con la gracia de Dios debemos recurrir a todas nuestras fuerzas para impedir el mal que procede del veneno contenido en un solo título. Gregorio, ya no solo es un título, Gregorio. Son decenas de títulos, Gregorio. Ya no solo es un título, Gregorio. La iglesia, el episcopado en el que tú fungiste, se ha corrompido hasta lo sumo. Ya no solo es un título. No hace más de un siglo se declararon infalibles.
se declararon vicarios de Cristo, sumos pontífices, patriarcas universales. ¿Qué dirías tú de tus sucesores? Te arrancarías las vestiduras. Y esos mismos son los que piden ahora a toda la iglesia que estén sujetos a ellos. ¿Cómo podría Gregorio decirnos sujétense a ese demonio? Pues si él mismo estaba en contra de él. Así que miren, cuando yo escucho esto, vean. For the big announcement. So the big announcement is that on September 20th, 2022, I decided to become Catholic. This decision came at the tail end of a deep study into the evidence for and against the papacy. As a Protestant, I went into this study with an open mind. I told myself that I would follow the evidence wherever it leads, even if that conclusion is uncomfortable for me or for my family. My Protestant friends were very confident that it would result in a deep confirmation of my existing Protestant beliefs, but they were wrong. Lo que encontré es que la evidencia fuertemente sugiere que el papado es algo verdadero. Entonces lo que tenemos aquí con estas personas es que, vuelvo a repetir, leen la historia, leen el primer siglo, encuentran allá al obispo de Roma y dicen, el papa sí existió, es que nadie te lo niega. Existió un obispo en Roma que formó parte de la pentarquia, pero ese papa al que tú te quieres someter ya no existe. Tú tienes que someterte ahora a una masa amorfa de ideas, a una corrupción, a un Frankenstein. A ese es el que te vas a someter. A ese papa al que tú te querías someter, que tú descubriste en la historia, ese papa no existe más. Al papa que tú te vas a estar sometiendo es un demonio, al que los propios papas hubieran reprendido. Pero bien, vamos a ver, porque acá tengo otra vez la carta de el Papa Gregorio a Eulogio, Papa de Alejandría. Dice, los miembros que viven en el cuerpo de Cristo no son golpeados por la muerte, porque permitir este título es destruir la dignidad de todos los patriarcas. Aceptar el título de obispo universal, de patriarca universal, es destruir la dignidad de todos los patriarcas. ¿Quién es el único que se llama a sí mismo en la actualidad, en el mundo cristiano, patriarca universal? Qué irónico, ¿no? Pero es justamente el Papa de Roma. ¿Y qué dice Gregorio Magno, el Papa de Roma del siglo VII? ¿Qué pasa cuando alguien se llama a sí mismo patriarca universal? Dice que destruye la dignidad de todos los patriarcas. Entonces, ¿qué papel está tomando el Papa de Roma? El papel de Diótrefes, que nos dice el apóstol Juan. El papel de Diótrefes, que teniendo todos esos títulos sobre sí mismo, lo único que hace es meter escándalo en la iglesia, división en la iglesia. Y cuando hablamos de estos temas, pues no hay nada que puedan refutar. Entonces tienen que irse a hablar del canon. Vamos a refutar el canon. Vamos a hablar de María, vamos a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Un clásico en los católicos, un clásico. Porque de estas cosas son tan evidentes que obviamente no tienen nada que decir. Están siguiendo, por supuesto, a un hombre de pecado. Miren, por aquí tengo uno, dice, afortunadamente Jesús no piensa como usted. Jesús nombró como papa de su única iglesia a Pedro. Pero si antes de que existiera la iglesia de Roma había 7 iglesias. En Apocalipsis, ¿dónde estaba Roma ahí? Es como que se aprende en un libreto, ¿no? Se aprende en un libreto, lamentablemente. Pero vamos a continuar con Gregorio. De esta carta al diácono, a Eulogio y al diácono, al Papa de Alejandría y al diácono de Constantinopla, aprendemos 3 cosas. 1. Que los patriarcas gozan de igual dignidad y por ello no pueden llevar uno el título superior a otro. Cuando Cristo aparezca, cuando el príncipe de los pastores aparezca, va a estar ante él ese papa malvado y corrupto, va a estar ante él el sucesor de los patriarcas de Constantinopla, de Jerusalén, de Antioquía, y ese papa corrupto, ese papa demoníaco, que según él era el santo, el sumo pontífice, será echado al lago de fuego por haber tomado sobre sí toda esa arrogancia y soberbia y haberla querido impuesto sobre la gente. Y la historia gritará como testimonio contra ellos.
que el propio Papa Gregorio Magno dijo: los patriarcas gozan de igual dignidad. En el momento que tú te impusiste sobre tus hermanos, que los dividiste, que fuiste escándalo, que no los confirmaste, sino que les fuiste escándalo, en ese momento la iglesia sufrió. Y ahí están los cismas que han tenido que acontecer. La Reforma Protestante en el siglo XVI, la Iglesia Veterocatólica en el siglo XIX, la Iglesia Oriental en el siglo XI. ¿Por qué? Por el Papa de Roma, por toda la arrogancia de ese hombre de pecado. Entonces, hay de aquellos que aún sabiendo todo esto, pobre de Santiago Alarcón, ¿no? Pobre de Santiago Alarcón. Y de otros, a los que se está llevando, a esos pobres niños, esas pobres ovejitas, que confundidas van y escuchan a esa serpiente y les dice que el Papa, que el papado, pobres de ellos, pobrecitos. Pero todos nosotros tendremos que dar cuenta, cada uno de nuestras vidas, ¿no? Por eso la Biblia dice, cada cual mire cómo edifica. Cada cual mire cómo edifica. Ustedes cambiaron el fundamento, quitaron a Cristo y pusieron el Papa y edificaron sobre María. Cada cual mire cómo edifica. Ya está tanta la corrupción que ni siquiera tienen la seguridad de su salvación, sino que van al purgatorio. Han añadido y añadido y añadido doctrinas falsas. Entonces, vamos a ver la última. Cuando Juan de Constantinopla muere, lo sucede Ciriaco de Constantinopla. Y Gregorio, para volver a tener la unidad de la pentarquia de la iglesia, le escribe rápido a Ciriaco, y noten lo que le dice el Papa a Ciriaco. Verdaderamente tendremos paz entre nosotros, le dijo, si renuncias a la soberbia de un título profano, según la palabra del maestro de los gentiles, Pablo. Oh Timoteo, guarda el depósito evitando novedades profanas de palabras. De hecho, es demasiado injusto que aquellos que se han convertido en predicadores de la humildad se gloríen en un vano título de orgullo, habiendo dicho el predicador de la verdad, lejos esté de mí gloriarme en cualquier cosa, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde yo digo, hermanos, nuestra causa es justa. Nuestra causa es justa. Y entre más se humilla el hombre, más Dios lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Por ahí andan también muchos. Por ahí andan muchos evangélicos que ahora son apóstoles. Y que se pone apóstol tal, profeta tal, hasta querubines. Que el Señor los reprenda. Y el Señor va a tratar con ustedes. Por soberbios. Porque así dijo el apóstol de los gentiles. Dijo, lejos esté de mí el gloriarme en cualquier otra cosa. Y tú te glorías en tus títulos. ¿Sí? Excepto, dice Pablo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y acá tenemos a un papa diciéndole a Ciriaco, obispo de Constantinopla, el papa de Constantinopla, les dice, no caigas en lo mismo de tu sucesor, rechaza ese título profano para que vuelva a la unidad de la iglesia. ¿Qué pues hay verdaderamente glorioso quien se gloría? No en el poder temporal. Gregorio, si supieras que tus papas, tus sucesores, no solo se gloriaron en el poder temporal, sino que falsificaron documentos para hacerse con estados pontificios, para hacerse con coronas, con dinero, con poder. Por eso os abrazamos, dice, de todo corazón. En esto te reconocemos sacerdote. Si rechazas la vanidad de los títulos y ocupas un lugar de santidad con santa humildad. Así que mucha atención, porque no se compre ese jueguito de que usted sigue al Papa porque el Papa viene desde la historia. Usted sigue a un hombre de pecado. Ese hombre es de pecado. Ese oficio está corrupto. Ese oficio tendrá que dar cuenta y junto con él todos los que lo ocupan tendrán que dar cuentas a Dios. Ay de ti, Santiago, por toda la gente que te estás llevando entre los pies a causa de tu confusión, porque no eres de Cristo. Si fueses de Cristo, no seguirías a este hombre de pecado, soberbio, megalómano, egocéntrico, que ha puesto sobre sí, se ha rogado sobre sí títulos vanagloriosos y llenos de soberbia, como vicario de Cristo, como sumo pontífice, como infalible, como patriarca universal, que sus propios papas le reclamarían, ¡ay de ti! Porque mejor te sería atarte una piedra de molino en el cuello que escandalizar a los pequeños, pero tú los estás arrastrando hacia allá. ¡Ay de ti! Y entre tú y nosotros
hay una causa justa que Dios librará en el último día. Dios librará nuestra causa como justa, porque no pudiendo seguir este hombre de pecado que ha usurpado un lugar en la casa de Dios, así como la usurparon los sacerdotes que ya no venían de la dinastía de Aarón, así como la usurpó Herodes, que era árabe y no pertenecía a la tribu de Judá, así este hombre de pecado está usurpando un lugar en la casa de la iglesia occidental. Y ahí estás tú siguiéndolo, pero no solo siguiéndolo, condenándote tú mismo, sino haciendo que otros lo sigan. Y otros pequeñitos, ovejitas confundidas, que no teniendo sentido, pertenencia, orientación, las llevas en pos de ese hombre de pecado. ¡Ay de ti! Porque mejor te sería tener una piedra de molino en el cuello que hacer caer a toda esta gente, que confundida y necesitada de un pastor, acuden a ti y los llevas a ese hombre de pecado. ¡Ay de ti! Yo espero que te arrepientas, como me concedió a mí el Señor arrepentirme cuando andaba en caminos de maldad, y pude volver por su misericordia y lazos de amor a su redil. Así en ese mismo espíritu, yo te reprocho ahora que regreses a los pies de Cristo, que mantengas la sana doctrina y la justa causa que mantenemos desde el siglo XVI, por no reconocer a ese hombre de pecado, que cada día suma y suma y suma más soberbia a esta casa de Dios, que es la iglesia occidental, de la cual pertenecemos todos nosotros y que es la iglesia universal también. Pero miren, ahí no acaba la cosa. Cuando Gregorio dice que los concilios, él estaba de acuerdo con los concilios, yo les pregunto, cuando Cameron Bertucci se convirtió a católico, cuando Santiago Alarcón se convirtió en católico, y cuando otros se convirtieron en católicos y siguieron a ese hombre de pecado llamado el Papa, que siguen hoy en Occidente, y que hoy quiere unir a todas las religiones con su Fratelli Tutti, ¿sí? Cuando empezaron a seguir a ese hombre, se pusieron o se determinaron a investigar realmente si este hombre estaba de acuerdo con los lineamientos de la propia Iglesia Universal, o solamente se tragaron lo que les dijeron del siglo XIX para acá, que era infalible, que era vicario, que era sumo pontífice, y todos esos títulos arrogantes que son una ofensa a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que murió vilipendiado como un malhechor. Y mientras él murió vilipendiado como un malhechor en la cruz, burlándose, ¿no? Sus enemigos de él, este hombre se pone una tiara en la cabeza, se sienta en un trono, se hace llamar sumo pontífice, vicario de Cristo, y goza de los más grandes placeres, mientras Pedro y Pablo murieron mártires. Así que la pregunta aquí es, esta gente que se hace católica y defiende el catolicismo con todo lo que implica, ¿sabe realmente qué es lo que quería la iglesia? Mire, el primer concilio ecuménico en Nicea, en el 325, en el canon sexto, dice: conservemos las antiguas costumbres aceptadas en Egipto, Libia y Pentápolis, según las cuales el obispo de Alejandría tiene autoridad sobre todos los obispos de todos estos países, ya que esta es también prerrogativa del obispo de Roma. Asimismo deben mantenerse las prerrogativas conferidas a la iglesia de Antioquía y a otras. Todos gozaban del mismo poder. Todos tenían bajo su jurisdicción diferentes iglesias. Ninguno estaba sometido a otro. Alejandría no le estaba sometida a Roma. Roma no le estaba sometido a Jerusalén. Jerusalén no estaba sometida a Constantinopla. Todos gozaban del mismo poder, según lo definido en el Concilio Ecuménico de Nicea en el canon sexto. Ay de ti, Santiago, por toda la gente que te estás llevando. Pero, bueno, puede ser que la soberbia y el orgullo sean más altos, ¿no? Y que aún sabiendo esto, te empecines en tu propio orgullo y digas: no, tengo que defender esto a capa y espada. Ay de ti, porque los contumaces, los idólatras, los mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. Y yo aquí, mira, con 700 personas aquí viendo, voy a ser el primero que va a decir: nosotros tenemos muchos errores. El protestantismo sin duda tiene una lucha por delante que tiene muchos errores, ¿no? Precisamos de nuestro Señor Jesús, precisamos de nuestro Maestro, anhelamos que Él regrese, porque su iglesia sufre, nuestra iglesia sufre a causa de todas las malas decisiones que tomó la tuya, a la que hoy perteneces y defiendes. Sufre a causa de ese hombre de pecado que ha causado división, ha causado escándalo. Y así como los apóstoles de Jesucristo se escandalizaron, se entristecieron y se deprimieron cuando Pedro cayó, así también la iglesia universal sufre a causa de ese hombre que usurpa el trono de Dios y se ha robado todos estos títulos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando lo restauró: confirma a tus hermanos, ve y demuéstrales a tus hermanos que has cambiado, que has madurado, que estás de nueva cuenta en el redil. Así que yo les vuelvo a repetir, nuestra causa es justa. Nuestra causa no es perfecta, pero es justa. Y eso nos hace obviamente a nosotros gemir. Señor, te necesitamos que vuelvas. Apiádate de tu pueblo.
regado por todas partes del mundo, porque los propios pastores se han engordado ellos mismos. Se han sentado en sus tronos para juzgar. Se han olvidado de tu pueblo. Así que, Señor, acuérdate de nosotros, tu manada pequeña, que gime por misericordia. Y aparte de todo eso, aparte de que somos una iglesia que sufre, todavía tenemos que soportar el ataque de estas personas, ¿no? Y aquí estamos defendiéndonos, para que no te lleves a más, tú y los que te siguen, para que no te lleves a más ovejitas al error, defendiéndonos, a capa y espada y levantándonos, y sacando el pecho. Te llamamos al arrepentimiento, te llamamos a que vengas a los pies de Cristo. Segundo Concilio Ecuménico, reunió en Constantinopla en el año 381. Tercer canon, que el obispo de Constantinopla tenga la primacía de honor después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. Este canon explica claramente que la causa de la primacía de honor conferida a las grandes sedes no descansaba en el derecho divino o en la razón de que dichas sedes hubieran sido fundadas por los apóstoles. Aquí lo dijo Luis Lisboa, ¿no? Roma no la fundó Cristo, por supuesto que no. Ni tampoco la fundaron los apóstoles. Gregorio Magno decía que Pedro lo único que fue ir a morir a Roma. Pedro no estuvo en Roma predicando. Pedro llegó y murió en Roma y por eso le dio esta deferencia a Roma. Quien sí estuvo predicando en Roma fue Pablo. Por eso cuando se dan las listas de los fundadores de la iglesia de Roma se dice Pedro y Pablo. Nunca se dice Pedro solo. Pedro y Pablo fueron los fundadores de Roma, quienes con su sangre le dieron esta deferencia y esta dignidad a esa ciudad corrupta. Nada más por eso, nada más por eso. Pero dado que el emperador cambió su sede a Constantinopla, el concilio ecuménico de Constantinopla en el 381, el concilio ecuménico, donde estaban reunidos toda la pentarquia, Roma, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, todos, ese concilio dictaminó que Constantinopla sería la nueva Roma. Eso no te lo dicen, ¿verdad? Así que eso demostraba que Gregorio Magno sabía esto. Gregorio lo sabía. Gregorio jamás se llamaría él mismo infalible, sumo pontífice, vicario de Cristo. Jamás. Porque él conocía los cánones, él conocía los decretos, él conocía los concilios, él sabía el lugar que tenía que ocupar. ¿Cuándo fue cuando Roma empezó a decaer y a decaer, a decaer? Cuando empezó a sacar a todos de su comunión. Y cuando sacó a todos de su comunión, entonces pudo lograr lo que siempre había querido, que el Papa fuera casi como un dios para ellos. Por eso los ortodoxos, aunque tienen mucho en común con ellos, no pueden unirse. Porque ese hombre de pecado es la piedra en el zapato de la cristiandad y un día tendrá que rendirle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese, no regresará ya para ser crucificado y humillado, sino como el príncipe de los pastores y el juez justo. Como un juez justo. Así es como la sede de Constantinopla, aunque recién fundada, recibió sin embargo una primacía de honor sobre las antiguas sedes apostólicas porque esta ciudad fue establecida como la segunda capital del imperio e incluso apodada por Constantino la Nueva Roma. De las 5 grandes sedes patriarcales, solo hubo una que gozó de este honor, y esa era Constantinopla y Jerusalén. Cuarto Concilio Ecuménico, Calcedonia 481, Canon 28, siguiendo todos los decretos de los santos padres y reconociendo el tercer canon del segundo concilio, establecemos y concedemos los mismos privilegios a la Santísima Iglesia de Constantinopla, la Nueva Roma. Porque los padres concedieron con razón a la sede de la antigua Roma los privilegios de la cual disfruta, porque era la ciudad gobernante. Consideraron que la nueva Roma, que tiene el honor de poseer la sede del imperio y la del Senado, debía tener las mismas ventajas en el orden eclesiástico y ser la segunda después de ella. La única razón por la cual Roma llegó a tener cierta jurisdicción era porque ahí vivía el emperador y porque Pedro y Pablo murieron en esa ciudad. Pero si hablásemos de honor, honor verdadero, quien debía tener la primera autoridad sería Jerusalén. Después Antioquía, donde gobernó Pedro 7 años, Ignacio. Luego Alejandría. Roma sería de las últimas, pero fue por la dignidad de que el emperador tenía ahí la capital y porque Pedro y Pablo murieron ahí, que se le concedió cierto honor. Pero en el momento que el emperador se traslada a Constantinopla, el honor pasa a Constantinopla, la nueva Roma.
Sexto Concilio Ecuménico, Constantinopla 691, Canon 36. Al renovar lo ordenado por los 150 padres reunidos en esta ciudad imperial, Constantinopla, así como por los 630 padres reunidos en Calcedonia, Cuarto Concilio, decretamos que la sede de Constantinopla tenga las mismas prerrogativas que la sede de la antigua Roma, y que así, siendo la segunda, se levanten las cosas eclesiásticas y que le siguen en el siguiente orden: el asedio de la gran ciudad de Alejandría, de Antioquía y finalmente de Jerusalén. ¿Por qué vienen ellos a decirnos que Roma ha sido la primera, la más antigua, que el Papa? Porque no conocen historia. Y porque lamentablemente nosotros como occidentales estamos totalmente separados de Oriente. Por eso leer la literatura oriental nos ayuda a nosotros a conocer que obviamente si una persona nacía en el siglo XI, no tenía contacto con Oriente, va a decir, sí, esta es la única iglesia, es la única que existe. De hecho, cuando Ignacio enumera las iglesias, dice que él va a enumerarla a la que él pertenece. Pero igual los padres capadocios podrían hablar de la iglesia de Constantinopla, y los padres alejandrinos podrían hablar de la iglesia de Alejandría. Entonces, conocen la parte, ¿no? Y se emocionan que encuentran al obispo de Roma en la historia antigua. Por supuesto, lo que tú no encuentras al obispo romano actual. Eso es lo triste. De estos decretos se desprende claramente que los obispos de Roma solo fueron reconocidos como primeros obispos de la iglesia por los concilios, que su primacía es por ley eclesiástica, no por ley divina. ¿Y cómo sabemos que no es por ley divina? Porque nadie en los primeros siglos utilizó Mateo 16-18 para fundamentar el papado. Ese es un desarrollo posterior. Y ahí está Gregorio Magno todavía en el siglo VII, buscando la unidad con la pentarquia. No porque sea infalible, no porque sea supremo, no porque sea vicario, sino porque quiere la unidad. Él como patriarca no se atreve a llamarse a sí mismo universal porque sabría que denostaría a los demás patriarcas que también son sucesores de los apóstoles. Y dice aquí, no por sucesores de San Pedro, que su primacía no les daba autoridad universal, que no pueden tener otra autoridad que la que les otorgan los concilios generales, que representan a la Iglesia Universal. Por eso la Iglesia Católica no tiene 7 concilios, tiene 21. 21 concilios. ¿Ah? Eso tampoco te lo dicen. 21 concilios tiene la Iglesia Católica. Pero pregúnteme si después del 7º concilio, en esos concilios estaba la Iglesia Oriental. En ni uno. Ellos tuvieron que sacar a los demás. Sacaron de su comunión a esos cristianos que no estaban de acuerdo con esa papolatría, y ellos hicieron sus propios concilios. Y los muy herejes le llaman a estos concilios ecuménicos. Ecuménicos aun cuando Roma es la única que tiene voz y voto. Porque obviamente si fueran ecuménicos, lo primero que la Iglesia Oriental haría es rechazar el papado. Pero para que nadie les diga nada, ya declararon dogma irreversible el asunto de la infalibilidad. Entonces se van a condenar ellos solitos con toda su megalomanía, con toda su riqueza, porque es lo que hacen, protegen su riqueza y su herencia, su poder. Quédense con todo, quédense con todo. Nosotros nos quedamos con nuestros changarritos. Nuestra causa es justa. Nuestra causa es justa. Ustedes quédense con todo eso. De todo eso no va a quedar nada. Nada va a quedar todo eso. Quédense con sus títulos, quédense con sus sucesiones, quédense con sus catedrales, quédense con sus papas, con sus vicarios, con sus sumos sacerdotes, quédense con todas esas cosas que ustedes han añadido a la fe. Se las regalamos, quédense con ellas. Todo. A nosotros déjenos nada más como la manada perseguida, la manada pequeña, la que sufre, la que espera a su Señor. La que sin tener nada dice, como decía en el libro de Apocalipsis, la iglesia sufriente, Maranata. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Ustedes quédense con todo eso. Ustedes reinan, decía Pablo, le dijo a los corintios, ¿no? Ustedes ya reinan sin nosotros, ¿no? Bueno fuera que reinasen, para que nosotros no fuésemos perseguidos, dice Pablo. Ustedes ya reinan, ¿no? Tienen a su sumo pontífice, un título que le pertenecía al emperador. Tienen a su vicario, ¿no? Ustedes ya reinan. Déjenos a nosotros sufrir. Nosotros que no tenemos pontífices, ni papas, ni marialatría, nada de eso. Déjenos con nuestro Jesús. Lo vamos a seguir con su palabra. Vamos a errar, sin duda. Vamos a tropezar, sin duda. Nos va a doler en ocasiones, vamos a fallar. En ocasiones estaremos derribados, pero no vamos a estar derrotados, porque nos sostiene el Señor. Él dice, yo os daré. Yo os daré.
pastores, pastores, conforme a mi corazón, que os apacienten. Yo os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten. Déjanos que a nosotros el Señor nos dé nuestros pastores. Ustedes quédense con su superpapa, con su vicario, con su sumo pontífice, con su infalible. El Señor nos dará a nosotros pastores que sean conforme a su corazón. Y créeme, su corazón nada tiene que ver con toda esa egolatría que ustedes han levantado en torno a ese hombre de pecado. Ese hombre de pecado que hoy se sienta en esa silla papal y se declara infalible. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor un día le traiga juicio a su maldad y su mentira, que ha dividido a la iglesia, que ha defenestado a los demás patriarcas y obispos, que ha defenestado a los demás patriarcados, y que ha irrumpido como un divisor, como un jabalí en nuestra viña, decía León X, ¿no? Así déjenos a nosotros, así déjenos, así déjenos. Nosotros estamos conscientes de que, ¿qué tanto dura la vida, hermanos? Díganme, ¿qué tanto dura la vida? 70 años dice la Biblia, ¿no? 80 en los fuertes. Eso llegas a 80 y ya llegas cansado. Las piernas ya no te funcionan igual. La cara arrugada, los ojos ya no están tan avispados. 80 años. Ya lo decía Policarpo, ¿no? Por 86 años se sirvió mi Señor. ¿Cómo iba a negarlo ahora mismo, no? Vamos a caer, sin duda. A veces fallamos, a veces tropezamos, pero ¿qué tanto dura la vida? La vida se va rápido. Nuestra causa es justa. Nuestra causa es justa. Hay que aguantar sin duda. Y así como nuestra vida es justa, la Biblia dice en 1 Corintios que Dios nos concede no solamente el que creamos en Él, sino el que suframos por Él. Y estos sufrimientos se nos conceden como un don, para que podamos empatizar con los demás y compadecernos de los demás. Así que cada día, a veces nos enfriamos, a veces batallamos, a veces transitamos desiertos, pero a veces se nos dispensa una gracia especial para levantarnos, levantar la cabeza y tomamos fuerzas. Y volvemos con más fuerza a la Escritura, al ayuno, a la oración. Y el Señor nos renueva y nos lleva de gloria en gloria y nos limpia y nos da sabiduría y seguimos hacia adelante. Y un día los ojos se apagan. El Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Se acaban los debates. Aquí ya no hay calvinista, no hay arminiano, ya no hay católico, no hay anglicano, no hay nada. Se acaba todo esto. Y en ese sentido es que Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Vive la vida pensando en la vida eterna. No vivas la vida pensando en el aquí, en el ahora. Vive la vida echando mano de la vida eterna. Y por cuanto yo echo mano de la vida eterna y tengo ante mis ojos el testimonio de mi Señor, que, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló. Y no se humilló de cualquier forma, se humilló hasta lo sumo, muriendo la peor de las muertes. Como tengo el testimonio de mi Señor delante de mí, ¿cómo podría yo seguir a alguien que no represente a mi Señor? Si Él dijo que Él nos daría pastores conforme a su corazón, y este es el ejemplo que Él nos dejó, ¿cómo podría yo estar sujeto a alguien que no represente a mi Señor, cuando Pablo mismo dijo que todo aquel que desea obispado debe tener ciertas características, y una de ellas es justamente el que no sea pendenciero, no sea avaro, no sea soberbio, no sea adivino, y todas esas cosas las tienen los papas, la han tenido a lo largo de la historia? ¿Cómo podría yo someterme a esa corrupción moral? Prefiero quedarme sujeto a mi Cristo. Me quedo sujeto a Él. Como decía Lutero, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. Y en esta época de la Reforma, creo que para mí en lo personal cobra mucho sentido el lema de solo Cristo. Solo Cristo. Yo sé cómo viven la mayoría de los católicos, hermanos. Yo sé cómo viven la mayoría de ellos. Yo sé cómo la corrupción moral se ha metido a su iglesia. Iglesia donde los propios papas están involucrados en terribles pecados morales, encubrimientos, corruptelas. Así que los tiempos no son fáciles. No es como que puedes voltear a cualquier iglesia y decir, aquí en estas... Pero los tiempos no son fáciles. Los tiempos son difíciles. A veces el alma se desanima, por supuesto. A veces el alma decae.
A veces no tienes ganas de seguir adelante. A veces no tienes ganas de levantarte. A veces andas en un desierto. Pero nada de eso justifica que yo me voy a ir a someter a un hombre de pecado. Nada de eso justifica que yo me voy a ir a arrojar a los pies de un megalómano para que él me gobierne. Yo doblo mis rodillas ante Cristo, lleno mi lecho de lágrimas, como decía David. Me doblo como junco, ayuno. Me reconozco polvo y ceniza y me humillo, esperando que Dios tenga misericordia. Y si la misericordia no llega pronto, echo mano de la vida eterna, sabiendo que, obviamente, como dice el dicho popular, no hay mal que dure 100 años, ¿no? No voy a orar toda la vida en un desierto, no voy a orar toda la vida caído, no voy a orar toda la vida sufriendo. Dios tendrá misericordia de mí. Y si así fue, y si así no fuese, y Dios quisiese que yo viviera en tribulación tras tribulación, porque así Él lo ha definido, tengo los ejemplos también en la Biblia de que nada he traído en este mundo y nada me voy a llevar. Y si este templo mío fuese deshecho, tengo un templo hecho por la mano de Dios en los cielos. No hay catedral, no hay parroquia, no hay oro, no hay ropas, no hay púrpura, no hay escarlata que a mí me llame la atención y que me haga a mí someterme a un hombre de pecado. Nada. Yo me quedo en mi changarrito. Somos poquitos, pero oramos a Dios con sinceridad. Ahí me quedo, hermanos. Ahí me quedo. No, yo no me voy a someter a un hombre de pecado, y mucho menos indicaría a otros que se sujeten a un hombre de pecado. Ay, que Dios nos dé sabiduría, hermanos. Que Dios nos dé sabiduría y que mate en nosotros el orgullo, el ego, la soberbia. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir, ¿no? Así que adelante, adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Vamos en la barca y Él va con nosotros. Así que firmes y adelante. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo es nuestro baluarte. Cristo es nuestro galardón. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor, el que inicia en nosotros la fe, pero no solo el que la inicia, y el consumador, el que la consuma. Así que el que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay papa, no hay santo, no hay nadie en esta lucha que pueda ayudarnos como aquel que se compadece de nosotros porque conoce nuestros sufrimientos. Así que, buenísimo, buenísimo. Adelante, grupete de cuarta. Les mando un abrazo fuerte. Hermanos, ya es hora de comer y de verdad les digo, traigo un dolor, hermanos, clavado aquí en el ojo. Terrible, terrible. Traigo un dolor metido aquí, hermanos, que para qué les cuento. Carísimos, queridísimos, ¿qué van a comer? Unas ricas calabacitas, ¿no? Y qué rico. ¿Qué van a comer? Cuénteme antes de irme. ¿Qué van a comer hoy? ¿O ya comieron? Un rico espagueti. Unas calabacitas, qué rico. Ya comí, son las 5, unas lentejitas. Saludos a Tijuana, saludos a toda la gente que estuvo conectado. Discúlpeme que hoy no entré nadie, de verdad es que traigo un dolor muy fuerte en el ojo, hermanos. Enmoladas, qué rico. Pescadito, ay no, mejor ya no los leo, hermanos, ya no los leo. Está dando mucha hambre, no he comido. Bien, Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos, firmes y adelante. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Acuérdense que tengo un debate aquí programado de mi hermano Néstor y Riguardón, así que va a estar muy interesante. Les amo en el amor de Cristo, les mando un abrazo fuerte, gracias a todos los que contribuyen aquí al canal. Híjole, qué rico. Tortitas de acelgas también se me antojan. Bien, pollo a la brasa, qué rico. Bien, hermanos, un caldito de res, hijos. Los dejo porque ya me da mucha hambre. Les mando un abrazo fuerte, mis hermanos, que el Señor les bendiga.
Recuerden que no se cae porque lo sostiene. ¿Quién lo sostiene? ¿El Papa? No, el Espíritu Santo. Vamos. Bueno, cuando la contrastás con una iglesia evangélica protestante, con todas las luces, esos colores y demás, bueno, es más o menos como cuando uno va a un McDonald's o a un restaurante, digamos, ¿no? A un restaurante fino. Claro. Entiendo. Claro. Entiendo. Hay un lugar, techo de paja, paredes de cartón. Es muy humilde, no lo puedo negar. No tiene lujos, carece de valor. La gente dice que se caerá con una lluvia o tal vez un ventador. Se le compara con la catedral. Fuera de broma parece un bodegón. No descienden de Pedro, les falta la sotana. ¿Dónde están los vitrales? ¿Dónde está el incienso? No tienen monaguillos ni imágenes sagradas. En ese changarrito son hijos de Lutero. Tienen agua bendita, su Biblia está truqueada. Les faltan sacramentos y la madre del Señor. No tienen purgatorio ni indulgencias plenarias. Les faltan los rosarios y también la extrema unción. Con estas y otras cosas se burlan en mi cara. Me llaman huerfanito, que a María no tengo yo. Dicen que vuelva a casa, me suben su Ferrari. Luego no me sorprenda si el changarro se cayó. Pero no se cae, no se cae. Lo sostiene el Espíritu Santo, pero no se cae, no se cae. Lo sostiene el Espíritu Santo, no, no, no se cae, no se cae. Lo sostiene el Espíritu Santo, pero no se cae, no se cae. Pues lo sostiene el Espíritu Santo. Y no se cae, hermano, ya lleva la comunidad, eso no hay cocán. Solo en mi Cristo que es mi galardón, y sin reparos aceptaré que toda gloria mía está en la humillación. De mis carencias me gozaré, pues tengo cosas que no compra el dinero. Mi changarrito no es catedral, es un palacio donde Dios me rescató. Mi hermana fue sanada, mi madre restaurada, mi padre que era alcohólico alcanzó la salvación. Mi corazón cambiado, mi alma renovada, son el fiel testimonio de que ahí habita el Señor. No hay agua bendita, solo llanto inocente, gemidos indecibles de una sincera oración. No somos huerfanitos, todos somos hermanos, madres, padres y ancianos unidos en el amor. No tenemos vitrales, somos cartas marcadas, somos libros abiertos como espejos al mundo. Nos falta la sotana, nos faltan monaguillos, pero jamás nos falta el poderoso Espíritu. Pero no se cae, no se cae, pues lo sostiene el Espíritu Santo. Pero no se cae, no se cae, lo sostiene el Espíritu Santo. No se cae, no se cae, pues lo sostiene el Espíritu Santo. No, no se cae.